Hola, ¿cómo están? Es un gusto el poderlos saludar, el poder compartir nuevamente con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice. Te recuerdo, mi nombre es José Antonio Aguirre Payares. Te invito a que juntos podamos desarrollar y entender este tema para que nos ayude en nuestro diario vivir. Y vamos a comenzar. Los invito a realizar una oración para que le pidamos al Señor su dirección, para que le pidamos su respaldo, para que le pidamos su revelación a través del análisis de su palabra. Dios, sabemos, Padre, que tú das el querer como el hacer. Te pedimos, Padre, que a través del análisis de tu palabra nos permitas entender y crecer, Señor. Te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, para que tengamos presente cada vez que estemos en alguna situación y que nos ayude tu palabra, Señor, a resolver cada una de las problemáticas que tenemos. Padre, estaremos escudriñando, Señor, cómo tú nos haces bienaventurados a través de la obediencia a tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Para poder ilustrarnos y ser y entender que un cristiano se tiene que mantener activo, vamos a usar el ejemplo de un atleta. Un atleta para estar bien preparado para su competición, ya sea un mundial de atletismo, participar en una olimpiada, lleva un tiempo muy específico y a veces un tanto largo de preparación, pero también en todo ello necesitas desarrollar disciplina, cuidados en tu alimentación, practicar cada día tu deporte o tu disciplina que vas a desarrollar. Eso te permite tener las capacidades necesarias para enfrentar esa competencia, estar entre los primeros lugares o tener el primer lugar o una medalla de oro. Así es de que la actividad te permite, la práctica, el ejercitar, te permite estar listo para enfrentar alguna competición. Y en el caso de la vida diaria y como cristianos, es necesario que nos estemos ejercitando. Por eso el título de esta plática es Cristianos Activos. El tema que vamos a desarrollar en ella es 7 acciones para ser bienaventurado. Y la base bíblica está en Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Toda inactividad produce ansiedad, impaciencia, frustración, zozobra, intranquilidad. Cada quien decide cómo esperar, ya sea para recibir un objeto, atención, pago o que llegue alguna persona. Cristo fue muy claro al decir: esperen mi regreso, velando. Y quiero recalcar esta palabra velando. Esto quiere decir que estemos alertas, atentos, con todos nuestros sentidos activos, no relajados o sin actividad. Cuando uno se mantiene velando, siempre vas a estar, dejando de descansar, pero a la vez todos tus sentidos están puestos
en el cuidado de todas las cosas que te dan para resguardo. Así es de que Cristo fue muy preciso al decirnos que estuviéramos velando, que estuviéramos activos, atentos. Él también mostró que el velar te permite estar fuerte, te permite relacionarte bien con el Señor. Cuando se apartaba al monte a orar, dice la palabra de Dios que se llevó a 2 de sus discípulos para que lo acompañaran a orar, a velar. Y mientras él iba a orar, les dijo a los discípulos que se mantuvieran velando. Al regresar él, los encontró durmiendo y nuevamente se retiró para orar. Y al regresar, los volvió a encontrar dormidos. El Señor nos invita a que nos mantengamos muy atentos a escuchar su palabra, a relacionarnos con Él. Cristo se apartaba para orar, para establecer una relación estrecha con el Padre, para conocer el pensamiento de su Padre y entonces también exponerle sus necesidades. Así es de que Él nos invita a que tengamos una relación estrecha con el Padre. La palabra de Dios nos indica el tipo de actividades en que debemos ocuparnos. Comenzaremos a enumerar cada una de las acciones que nos llevan a ser bienaventurados. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos ilustra la primera. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia constantemente y permanentemente, oír las palabras proféticas poniéndolas en práctica, guardar, recordar las cosas que en ellas están escritas, nos permiten estar atentos. Quien obedezca y se ocupe en estas indicaciones será en esta vida y en la venidera bienaventurado. Ese es el primer punto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos habla del siguiente punto. Punto 2. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ser fieles a Cristo hasta que muramos requiere de amar a Jesús y obedecerlo al 100%. Eso es morir en el Señor. La afirmación de las obras que siguen con ellos es una gran verdad, porque las obras de Cristo han continuado a través de todos los creyentes y se comprueba a lo largo de la historia del mundo. La historia del mundo se partió y escuchamos que se dice 500 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo. Jesucristo vino a partir la historia. Tu vida y mi vida se determinan, se describe cuando no hemos conocido a Cristo y después de que ya lo conocimos. Cristo es el parteaguas cuando lo aceptamos en el corazón de nuestra vida. Nuestra vida es antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar cada día la bienaventuranza siguiendo las indicaciones de nuestro Dios. La pregunta que debemos hacer es: ¿qué tipo de obras estamos realizando? Si entendemos y practicamos esto, seremos bienaventurados. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, nos va a mostrar el tercer punto.
Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Nuevamente en este versículo confirma que es necesario que estemos velando, que estemos atentos en todo momento. Pero también nos afirma que estemos cuidando que nuestras ropas que han sido limpiadas estén siempre listas, que estén blancas, para que no estemos desnudos, para que tengamos la cobertura de nuestro Dios y que no tengamos ninguna vergüenza, que no nos avergüence el estar desnudos, sino vestidos. Tenemos que mantenernos alertas, cuidando nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar sus atributos, siendo santos, justos, sabios, obedientes, virtuosos, íntegros, benignos, bondadosos, etcétera, etcétera. Que nuestro testimonio ante los incrédulos y los creyentes no avergüence ni blasfeme el nombre de Dios. Ocupándonos de esto, seremos bienaventurados. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, nos ilustra y nos muestra el punto número 4, el por qué somos bienaventurados. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Así dice la palabra de Dios. Recordemos que muchos somos los llamados y pocos los escogidos. Los que no estén vestidos para estar dignamente en las bodas del Cordero serán atados y echados fuera a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante que nuestra vestidura sea digna de acuerdo al evento en el que se está participando. Mientras aún hay tiempo, ocupémonos de vestir nuestra alma dignamente para estar con Cristo en las bodas del Cordero. De esta forma, cuidando la limpieza de nuestras vestiduras, entonces seremos bienaventurados. El punto 5 lo encontramos en la base bíblica de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección sucederá cuando Cristo venga por su iglesia. Y necesitamos enfatizar que vendrá por su iglesia. Esto lo tenemos que dejar muy claro, porque en estos últimos tiempos muchos se levantan diciendo que son la iglesia de Dios. Necesitamos evidenciar, como lo dijimos en el punto anterior, una, cuidando nuestras vestiduras, y otra, cuidando nuestro testimonio, pero también mostrando el fruto de la palabra de Dios en nuestra vida, para que entonces seamos identificados como la iglesia de Cristo, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas iglesias en las que en la actualidad se dicen ser la iglesia de Cristo, pero con sus frutos niegan que son de Él. Por lo tanto, no producen personas bienaventuradas y santas, como lo enfatizamos en el inicio del verso. La segunda resurrección será en el juicio del gran trono blanco. Trabajemos para llegar a ser bienaventurados y santos,
cuidando nuestras ropas, que estemos vestidos dignamente, enfatizo. Punto número 6, para que podamos ser bienaventurados. La base bíblica está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Necesitamos ser apegados completamente a la palabra inspirada y revelada por Dios y no creer palabras de hombres que usan argucia, astucia y artimañas para torcer las Escrituras y guiar al error a los inconstantes e inmaduros. Nuestra fe, nuestras convicciones deben estar fundamentadas en las Sagradas Escrituras, nunca en lo que dice un hombre o en la doctrina de un hombre. En Juan capítulo 7, versículo 38, nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario que nos apeguemos a la Escritura. Cristo nos mostró, nos dio ejemplo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación, aún saliendo de 40 días de ayuno. Ahí es cuando más tenemos que ocuparnos de echar mano de la palabra de Dios. Él, con la palabra de Dios, resistió la tentación. Por eso es que tú y yo tenemos que apegarnos completamente a lo que dice la Escritura. Ella misma nos dice que la profecía que es anunciada a través de ella es verdadera. Tenemos que tomarnos de la verdad, conocer la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si somos celosos de obedecer solo las Escrituras, seremos bienaventurados. El punto número 7. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo único que tiene el poder para limpiar nuestras vestiduras viles, manchadas de pecado, es la sangre preciosa y santa de Cristo Jesús, la cual fue derramada al estar Cristo en la cruz, al atravesar el costado con una lanza, su costado. Dice la palabra de Dios que su sangre fue esparcida por toda la tierra. Y a través de ella podemos nosotros limpiar nuestras vestiduras. Nuestro Señor Jesucristo completa su obra de purificación a través de su bendita palabra. Tú y yo necesitamos tomar de la palabra del Señor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El árbol de vida es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si amamos y obedecemos a Jesús, entraremos por las puertas en la ciudad de Dios. Tú y yo tenemos un galardón si nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo y fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios. Así seremos bienaventurados. En conclusión, el punto número 1. Debemos leer la Biblia constante y permanentemente. Oír las palabras proféticas, guardarlas y ponerlas en práctica. 2. Ser fieles a Cristo hasta que muramos requiere de amar a Jesús y obedecerlo al 100%. Eso es morir en el Señor. 3.
tenemos que mantenernos alertas, cuidando nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar sus atributos, siendo santos, justos, sabios, obedientes, virtuosos, íntegros, benignos y bondadosos, etc. 4. Recordemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es de que no solo quiero ser llamado, también quiero ser escogido por Dios. Tenemos que estar velando, estar alertas para cuidar nuestras vestiduras. Y punto número 5, en la primera resurrección, Cristo vendrá por su iglesia. Y vuelvo a recalcar, su iglesia. Tenemos que estar preparados para ellos. Punto número 6, nuestra fe, nuestras convicciones deben de estar fundamentadas en las Sagradas Escrituras, nunca en doctrinas de hombres. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos ir a través de su palabra para ir descubriendo que gracias a sujetarnos a ella podemos tener buenas respuestas necesarias para nuestras problemáticas del día a día. Vamos a darle gracias a Dios que Él nos permitió el poder desarrollar el análisis de esta palabra que Él mismo nos pone en el corazón, y espero que sea de bendición para tu vida. Gracias, Dios, por permitirnos ir a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es solamente a través de Él que podemos tener revelación, que podemos tener entendimiento de tu hermosa y santa palabra. Por eso te pido, Señor, que en el corazón de todos aquellos, Padre, que escuchen este tiempo de análisis, les sea de mucha bendición para ellos y para su familia. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.